Sin libreto. El día de hoy, como todas las semanas, nos acompaña el ministro de Educación, Augusto Espinosa, quien responderá a varias dudas que tenemos acerca de la protesta social en la educación. Bienvenido, señor ministro. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Micaela Yajamín y represento al Colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante. Mi nombre es Jefferson Rogel y represento al Instituto Técnico Luis Napoleón Dila. Mi nombre es Melissa Castillo y pertenezco a la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante. Señor ministro, mi pregunta es, ¿sería posible tener un espacio de información para los estudiantes? Porque muchas veces se reacciona violentamente, sin diálogo, sin acuerdos, porque están desinformados los alumnos de muchas instituciones. Entonces, una petición tal vez sería tener a través de redes sociales o algún espacio televisivo información hacia nosotros. Sí, Micaela, primero que bajo ninguna circunstancia se justifica la violencia. Es decir, el hecho de que yo no tenga información no significa que debo actuar violentamente y menos cometer algún delito. Eso no es un justificativo. Lo otro es que sí tenemos que ir construyendo mutuamente canales de información mucho más adecuados. Por ejemplo, ya la comunidad educativa en línea, el portal Educar Ecuador, es un canal de información. Ahí cada estudiante tiene un número de cuenta y a través de ese número de cuenta se puede enviar información directa al estudiante para que conozca lo que está pasando en su plantel educativo. Lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, es un diálogo directo de los estudiantes con el ministro para poder informarse de lo que está sucediendo. Esto y muchas otras cosas desde el ministerio, justo el tema de las redes sociales, cómo se puede preguntar a través de las redes sociales, la idea de tener un distrito educativo al cual pueda uno acudir y que le resuelvan cualquier inquietud que tengan. Y lo otro que estamos pensando en este momento es crear el distrito web, porque los estudiantes usan mucha tecnología. Ya no es el estudiante el que se traslada al distrito, sino más bien accede a información a través de la web. Y entonces, más allá de la página que tenemos, la idea es tener una especie de atención ciudadana virtual, en donde cualquier pregunta que yo tenga en relación a los procesos educativos pueda hacerla a través de la web, en este distrito web, y tenga respuestas inmediatas. Porque muchas veces sí hay respuestas, pero la respuesta se demora muchísimo tiempo y se genera incertidumbre por esa demora. Entonces hay que seguir construyendo esos espacios, pero también tiene que ser de doble vía. Es decir, los estudiantes tienen que construir el espacio. Por ejemplo, ¿cuántas veces se invita a las autoridades educativas, directores distritales, zonales, subsecretarios, a que vayan al plantel a que expliquen determinada cosa? Hay muy pocos, yo recibo muy pocas invitaciones de estudiantes para que les cuente lo que está sucediendo o para que se les aclare cualquier tema. Más bien ha sido al revés. Yo por mi cuenta me he ido a meter en los planteles educativos para conversar con los estudiantes, pero creo que hay que establecer esa comunicación de doble vía. Señor ministro, una pregunta. ¿Cuáles serían las leyes que deberían conocer los estudiantes antes de realizar una protesta? Bueno, más que conocer las leyes, yo creo que lo primero es profundizar en sus valores. Es decir, miren, quien lleva en su interior el valor de la paz, del respeto a los demás, les garantizo que nunca va a protestar tratando de dañar a una persona. Nunca va a protestar. Quien que crea en la paz, quien que crea en que los demás tienen derecho a la vida, que los demás tienen familia, quien que esté pensando en el prójimo va a lanzar un bloque, un adoquín a una persona con el afán de dañar. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer, más que conocer leyes, es trabajar sobre los valores, sobre las virtudes, sobre la convivencia armónica. Eso es lo primero que debemos hacer. Y después sí, deberíamos saber cuál es la normativa que rige a la educación. Hay una ley orgánica de educación intercultural, hay un reglamento a la ley, hay acuerdos ministeriales y los estudiantes deberían saber qué es lo que pueden y no pueden hacer. Si es que saben que están cometiendo una falta, ¿no?, entonces ya saben que a esa falta le corresponde una sanción. A mí me llama muchísimo la atención cuando un estudiante que sabe que está cometiendo una falta, cuando se le sanciona, lo que hace es victimizarse.
Es decir, no, lo que pasa es que a mí me están, esto es una represalia, ¿no? Porque yo les caigo mal, porque no me quieren en el colegio, o sea, porque yo no pienso como el rector, es decir, se victimizan, cuando se sabe ya cuáles son las faltas. O sea, yo creo que una actitud, incluso cuando uno quiere romper el statu quo, cuando uno no está de acuerdo con el sistema, una de las cosas que tiene que asumir es la lucha en contra del sistema, pero sabiendo que está cometiendo una falta y que si es que se le sanciona es por esa falta cometida. Y entonces sí decir, miren, yo no creo en el sistema, pero yo sabía que si cometía esta falta me iba a venir esta sanción. Entonces, como soy una persona valiente y porque estoy luchando contra el sistema, entonces asumo la sanción y seguiré luchando contra el sistema. Hoy lo que tenemos es, cometo la falta, ¿no? Y después viene la sanción que correspondía a esa falta, ¿no? Entonces, no, yo soy una víctima. Incluso se desnaturaliza la calidad de líder de ese tipo de personas, ¿no? Porque lo que estaríamos transmitiendo es irresponsabilidad. O sea, yo le pego a alguien, ¿no? Y después le digo, no, yo no le pegué, ¿no? Y ese alguien que me está denunciando a mí, no, es porque tiene algo en contra mío. O sea, no es porque yo le pegué que me denuncie, es porque el otro tiene algo en mi contra. Exactamente, ¿no? Yo creo que es bastante importante saber esta información porque así los estudiantes podemos proceder de mejor manera. A continuación vamos a observar un video de las últimas protestas en estas semanas del Colegio Montúfar. Mi nombre es Jessica Solís Mena Gallardo. Soy policía nacional. Estaba ahí y nos cayó el basurero de la parte superior hacia nosotros, prácticamente hacia nuestras cabezas. Después mi compañero yo le dije, me siento mal. Me salí hacia la mitad y en la mitad me llegó un ladrillazo en la parte de aquí, en la parte occipital, ocasionándome una contusión en el cuello y en la cabeza prácticamente. De ahí no me acuerdo nada más, le cuento que me quedé en blanco. Cuando me preguntaba a mi compañero si me siento bien, me decía que no, y me seguían impactando los adoquinazos, los ladrillazos. Uno no piensa que las personas van a actuar de esa manera. Uno piensa que a veces van a dar apertura al diálogo y no es así. Quién sabe, día a día salimos a patrullar con el objetivo de a veces no llegar a nuestras casas. ¿Por qué? Porque salvamos, como decimos nosotros, nuestro lema es servir y proteger. Es bastante triste observar estos videos en los que estudiantes que deberían estar en su aula de clase están realizando este salvataje. Señor ministro, ¿qué opina usted del video que observamos? Mira, yo creo que esto es producto de una inyección sistemática de odio. O sea, si no, no se puede explicar. Yo creo que hay gente que envenena el alma de los estudiantes y también les distorsiona el pensamiento, la mente. O sea, ¿cómo un joven que se llama estudiante puede actuar de esa manera? Y señor ministro, la falta de información también no sería un causante de este tipo de actividades que vemos aquí. Sí, pero mira, si es que no te doy determinada información, que sea crítica para ti, o sea, sí, pero una información extrema para ti, ¿tú actuarías de esa manera? O sea, porque no tienes información, ¿tú atentarías contra la vida de una persona? La información serviría para prevenir. Entonces, pero más allá, o sea, pongámonos en el extremo. O sea, imagínate que me pides información y yo no te doy. O sea, ¿eso te da derecho a atentar contra la vida de las personas? No daría derecho, pero los estudiantes a veces son influenciados y por eso ahí viene la otra parte que debería ser el retroalimentamiento de la información. Y en eso estoy de acuerdo. Mira, lo que tú dices es cierto. O sea, no hay derecho y a veces los estudiantes son manipulados. Por eso digo que hay una inyección de odio y de manipulación. Y tercero, el tema de la información. O sea, yo creo que debe mejorar el flujo de información. Sin embargo, hay que saber cuál es el rol que le corresponde a cada instancia en el proceso educativo. A nosotros nos corresponde el mejorar la calidad a través de mejorar los distintos procesos educativos, o sea, el cambio del currículum, el cambio, la reubicación de profesores, el determinar las cargas horarias. Eso es parte de nuestra responsabilidad como ministerio, ¿no? Y entonces, nosotros podemos generar cualquier cambio porque eso se estableció una norma. Y claro, hay que comunicar, pero no todas esas decisiones
deben ser vetadas por los estudiantes. O sea, por ejemplo, mira, cuando se evalúa a un docente, ¿de quién es la principal responsabilidad de la evaluación? O sea, ¿qué se tiene que evaluar? ¿Quién tiene que evaluar? Eso lo debe determinar la autoridad educativa, porque los jóvenes están en un proceso de formación. O sea, evidentemente, todavía no tienen todas las herramientas para tener un criterio absoluto y total sobre determinadas temáticas. Pueden participar de alguna manera, pero no pueden creer que ellos tienen ya la potestad y las capacidades para ellos definir qué es lo mejor para el colegio. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, hay que trabajar en eso. Y claro, en el Montúfar, alguna vez me decían, algún joven me decía, no, es que la decisión de qué profesores deben estar aquí, qué autoridad debe estar aquí, es de los estudiantes. Nos vamos a un espacio promocional y ya volvemos con más de Sin Libreto. Ponte 11 y dale un toque a tu celular para sacar las mejores notas. A veces es mejor escuchar una explicación varias veces, pero no tienes que pedirle una y otra vez a tu profe que te lo repita. Puedes usar tu celular como grabadora y usarlo para grabar una clase, para hacer entrevistas, para una tarea o simplemente para grabar tus ideas cuando quieras. La mayoría de celulares vienen con aplicaciones de grabación de voz, que son muy buenos, pero siempre puedes bajarte una aplicación especializada para esta labor. Así que ya sabes, ponte pilas para tener las mejores notas. Y continuamos con más de Sin Libreto. Señor ministro, como le iba preguntando, ¿cuál ha sido la situación más difícil que se ha enfrentado? Mientras estaba ocupando el cargo de ministro, sí, yo creo que las situaciones más difíciles, porque realmente dan tristeza, son justo algunas, por suerte ya esporádicas, manifestaciones violentas que protagonizan normalmente gente externa a los planteles educativos, pero para hacer masa, para hacer grupo, intentan atraer a estudiantes. Y a veces estudiantes hasta por novelería, que ni saben por qué protestan, se les ve cometiendo actos violentos. Creo que para mí lo más triste, lo más duro de ejercer este cargo es ver eso, saber cómo estudiantes son envenenados, estudiantes son utilizados, son manipulados, les convierten en carne de cañón. Son los primeros que están lanzando piedras mientras los instigadores generalmente se protegen detrás de los estudiantes. Eso es lo que para mí es más duro de esto. Pero paulatinamente se va ya erradicando este tipo de manifestaciones. Y en cambio lo otro es mucho más gratificante, ¿no? El ir a los planteles educativos, el cargarse de todas las energías que ustedes transmiten, porque la juventud nuestra, la mayor parte de nuestra juventud, es una juventud completamente sana. Es una juventud que tiene ideales, que tiene sueños, que quiere construir, que provoca cambios, que promueve convivencias pacíficas. Yo creo mucho en nuestros jóvenes y eso es lo que da fuerza, o sea, porque no podemos nunca, como dicen los boxeadores, tirar la toalla por un grupo pequeñísimo que le hace quedar mal a la mayoría, a la inmensa mayoría de jóvenes. Sí, señor ministro. Y yo creo más bien que es importante hacer énfasis, seguir haciendo énfasis de que nada justifica la violencia. Y una pregunta más, y yo creo que si es que usted me puede responder, de cómo serían las maneras de expresarnos nosotros sin recurrir a estos medios delictivos que prácticamente son. Pero mira, yo me imagino, ¿no? En el corte, la gerente del proyecto Educa decía, han habido algunas manifestaciones interesantes en el mundo. O sea, por ejemplo, la de los indignados en España, que de repente se reunían en un parque, ¿no? Y para mostrar que están en una actitud pacífica de transformación, se abrazaban, decían, a ver, la jornada del abrazo. Imagínate lo que sería después de clase, que venga el grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes frente al Ministerio de Educación
y que hagan manifestaciones de paz. Yo voy a un plantel educativo y generalmente cuando voy a un plantel educativo comienzo jugando fútbol. O sea, en ese espacio de jugar fútbol, o sea, ya nos interrelacionamos, convivimos con docentes, estudiantes, se acaba el partido y en el descanso me comienzan a contar sus problemas. ¿No? Y en un ánimo, en un ambiente de fraternidad, de solidaridad, comenzamos a discutir cómo resolver esos problemas. Eso es distinto. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a vivir una cultura de paz y reemplazar a esa cultura de violencia que ya hay que dejarla en el pasado. Muchas gracias, señor ministro, y exactamente es lo que vamos a observar a continuación, protestas pacíficas que mucha gente ha realizado para hacerse escuchar. La chuponeada masiva comenzó como una convocatoria en broma en las redes sociales. Con tanta adhesión se está conformando como un evento anual. Me parece importante reivindicar los derechos de las personas, de la igualdad de género, de respetar la diversidad, perderle el miedo a lo que no conocemos, y porque me parece una propuesta interesante que no le apuesta a algo violento, sino al contrario, al amor. Qué bueno es saber que tenemos otras formas de expresión, formas en las que podemos ser pacíficos y hacernos escuchar de una manera correcta. Señor ministro, después de ver este video, ¿qué nos recomendaría como estudiantes hacer a continuación a lo largo del año lectivo y los siguientes años? A mí me impresionó la imagen de una persona deteniendo un tanque de guerra. ¿Qué habría pasado si esa persona iba con una bomba Molotov y le lanzaba al tanque de guerra? O sea, no le detenía. O sea, lo que hubiera provocado es el avance más rápido. Entonces, yo lo que les digo es que tienen que ser rebeldes, jóvenes. Aquí la rebeldía es fundamental. Si un joven no es rebelde, no es joven. Y tiene que protestar frente a la injusticia, frente a lo que considera una injusticia. Lo único que estamos pidiendo es que la protesta esté alineada y sea congruente con ese espíritu de paz que vive la juventud. Hay que decir las cosas que no funcionan, hay que llamarnos la atención a los adultos por lo que no está funcionando. Pero eso tiene que hacerse, insisto, en congruencia con esos valores de paz, de convivencia armónica, de construcción y no de destrucción. Y entonces ahí el ingenio es de ustedes, la creatividad es de ustedes. No me pidan a mí que les diga cómo, porque también eso sería limitar precisamente su libertad de expresión. Exprésense de la manera que crean. Lo único que sí les pido es que dejemos en el pasado la violencia, que en este momento no es una manera de expresar el descontento, el lanzar y destruir con una piedra, el atentar contra la vida de las personas. Eso no es una protesta social. Eso es parte de un pasado en donde la delincuencia, inducir a la delincuencia a los jóvenes era casi que normal. Hoy ya no vivimos en eso. Créanme, tenemos autoridades absolutamente abiertas a conversar. Muchas gracias, señor ministro. Nos vamos a un espacio promocional, ya regresamos con más de Sin Libreto. El Zika es un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas son fiebre leve, conjuntivitis, erupciones en la piel, dolores de cabeza y articulaciones.
Puedes prevenirlo usando repelente, mosquiteros, toldo, camisas largas, pantalones y zapatos. Recuerda que debes tapar bien tanques de agua, limpiar la maleza de los patios, botar, vaciar y colocar boca abajo las botellas, frascos y baldes. Más información en www.salud.gov.es/zika. Señor ministro, como le iba comentando, en el video vimos la marcha de los Sin Garrote. A lo posterior de esa marcha pudimos ver que los policías metropolitanos reaccionaron de una forma violenta. ¿Qué haría usted como autoridad mayor en Guayaquil? Mira, primero que en la manifestación esta, ¿qué percepción tuvo la ciudadanía? La ciudadanía se dio cuenta de que era una forma de protestar sobre algo justo, es decir, la percepción ciudadana fue qué bien, no, está bien que proteste. Entonces, el primer objetivo de una manifestación de este tipo es que la ciudadanía, que el resto de la ciudadanía se alinee en la protesta que estamos haciendo y que diga, no, este grupo tiene razón, hay que hacerle caso. Entonces, ese es un primer objetivo que se logra con este tipo de manifestaciones. Lo segundo, lo que tú preguntas es, si la autoridad manda a agredir a estos jóvenes, ¿qué es lo que piensa el resto de eso? O sea, piensa, ¿no?, que cómo se le puede ocurrir agredir a personas que están bailando. Entonces también se obtiene el respaldo ciudadano. Si yo sería autoridad en Guayaquil y si es que algún subalterno mío habría dado la orden de mandar a golpear, primero le habría destituido inmediatamente al subalterno. Y segundo, habría hecho una investigación de quienes participaron en eso, o sea, quienes fueron los municipales que golpearon, y también lo sacaría de la institución. Y lo que habría hecho inmediatamente es invitar a una delegación de este grupo a conversar y a que expresen abiertamente el motivo de su protesta. Pero acá también es importante considerar una cosa. Esto debería ser la última instancia. O sea, lo primero es usar el canal formal. Es decir, si hay la posibilidad de hacer el reclamo por la vía normal correspondiente, ¿no?, entonces hay que usar ese canal. Si es que por alguna razón no se hace caso a esa demanda, no hay una respuesta, entonces hay que llamar la atención de formas alternativas. Pero acá a veces se hace al revés. O sea, primero llamo la atención y después sigo el proceso que está implementado. Entonces tiene que haber una secuencia lógica de las cosas. Y sí, si es que ya no me hacen caso en las instancias correspondientes, buscar de qué manera protesto, de qué manera llamo la atención y de qué manera logro los objetivos que me estoy proponiendo con formas alternativas como las que vimos en los videos. ¿Y qué puedes, a un estudiante que está protestando así, de qué le puedes acusar? O sea, de nada. O sea, ¿de qué le puedes acusar? De absolutamente nada, porque no está rompiendo ninguna normativa. No está, si es que imaginemos que estos eran estudiantes, hicieron esto fuera del horario de clases, ni siquiera faltaron a clases. ¿De qué les puedes acusar? De nada. ¿No? Simplemente, más bien, felicitarles por usar formas alternativas de protesta, siempre y cuando hayan seguido el proceso regular. ¿No? Si es que no han seguido el proceso regular, ¿qué haría yo? Decirles, a ver, les vamos a escuchar, pero la próxima vez primero sigan el proceso regular, ¿no?, y después exprésense de cualquier manera diferente. Señor ministro, acotando algo más. Usted habla que la educación es de los estudiantes y para los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces creo que se debería considerar la idea de que ellos también formen parte de los cambios que se van a realizar. Porque uno como estudiante a veces estos cambios los toma de sorpresa y uno a veces no los toma de buena manera. Creo que deberíamos considerar eso, adicionar al estudiante para que pueda opinar sobre estos cambios que se van a dar. Porque en mi caso, si es que hubieran reubicado a mis profesores que van a ser los mejores y son los mejores, entonces sí hubiera tenido un malestar, porque si yo soy un buen estudiante y quiero aprender de personas con experiencia, sí me gustaría saber el por qué se van y los motivos, porque ese sentido también de los mira, yo ahí lo que veo es también el producto de la desinformación. O sea, ¿quién tiene que ser el que informe a los estudiantes? O sea, ¿cuál es el canal directo de información a los estudiantes? La propia autoridad del plantel.
¿no? La autoridad del plantel es incluso la que recomienda y solicita la reubicación. Es decir, esto no se hace desde las dependencias del ministerio, es la autoridad del plantel la que recomienda la reubicación. Y después, para que veas la distorsión y la mala información y la manipulación, ¿quién dice que son los mejores docentes del Montúfar? Los reubicados. Bueno, hablando en mi caso, yo No, pero te digo, o sea, porque tú dices eso, sí, porque piensas que en el Montúfar sí, son los mejores docentes. ¿Quién dice eso? los mismos estudiantes. Ya, y si es que yo te muestro que hay docentes en el Montúfar de inglés que ni siquiera tienen el B2, sino tienen A1, que hay docentes reubicados que tienen 300 sobre 1000 en las evaluaciones, ¿tú seguirías pensando que son los mejores docentes? No, claro que ¿No? no. Entonces ahí se maneja mala información. Yo creo que ahí sí hay una deficiencia, porque dada la manipulación que hubo, se intentan argumentar que se le reubicó sin considerar nada, ¿no? Y son los mejores docentes. Cuando ves las evaluaciones te das cuenta que más de la mitad de los docentes reubicados no llegan ni a 700 puntos sobre 1000 en las evaluaciones. Eso quiere decir que no son los mejores docentes. Y además, la mejor docente, o sea, reubicada, que sí tiene un puntaje extraordinario, que creo que llega a 850, ni siquiera extraordinario, o sea, un buen puntaje, porque extraordinario sería 950, cerca de 1000. Esa docente solicitó ella la reubicación, porque da clases en el sur y me parece que vive en Carcelén, y estaba pidiendo que le den un plantel educativo cercano a su domicilio. Entonces, ahí tiene razón. O sea, cómo si es que no hay canales adecuados de información, se puede torcer la verdad, ¿no? Y eso tenemos que seguir construyendo mejores canales de comunicación. Muchísimas gracias, señor ministro, por escucharnos, por permitirnos dialogar con usted. Como estudiantes nos sentimos muy agradecidos. No, y gracias a ustedes, porque este programa realmente se llama Sin Libreto porque es sin libreto. Es decir, ustedes son testigos de que yo no conozco las preguntas que me van a hacer, y de eso se trata, de hablar abiertamente de distintos temas, de conocer sus inquietudes. Habrán respuestas que les satisfagan, otras respuestas quizá no, pero ese es el diálogo, y a partir de ahí se va construyendo. Yo insisto, ustedes son dignos representantes de esta juventud sana, de esta juventud pacífica, de esta juventud que tiene muchos sueños y que está construyendo sus sueños. Yo les agradezco también a ustedes por la frontalidad de las preguntas y por mostrar que en este país existe libertad de expresión, o sea, que se pueden decir las cosas abiertamente y a partir de eso poder generar transformaciones, generar cambios. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Muchas gracias, amigos televidentes. Será hasta una próxima emisión de Sin Libreto. Sin Libreto.